Diga conmigo, un puente llamado reconciliación. Un puente llamado reconciliación. Ese es el tema que le quiero dar al mensaje. Una de las maravillas del mundo es el famoso puente natural de Virginia. Es un puente que está hecho naturalmente, ¿ok? Naturalmente. Dice la descripción de ese puente natural de Virginia, que son toneladas de roca sólida que forman un puente sobre un arroyo a 215 pies de altura. Esta obra maestra masiva de la habilidad de Dios para construir puentes también naturales ha hecho que muchos se paren y queden asombrados y reconozcan que no solo los cielos cuentan la gloria de Dios, sino que también la tierra cuentan la gloria de Dios. Con 50 pies de espesor, 100 pies de ancho y 190 pies de largo. Este puente fue llamado por John Marshall el mayor milagro de Dios en piedra. Hace muchos años atrás, unos ingenieros visitaron el puente durante la guerra revolucionaria de Virginia y lo llamaron la obra del creador. Uno dijo, es la cosa más maravillosa que he visto. Cuando lo ves, te parece oír cantar a los ángeles. Solo lo he visto en fotos, pero una mujer que lo había visto me dijo que la hacía sentir cerca del cielo. Escuche bien, no solo al ver la obra de Dios en una estructura así nos hace sentir cerca del cielo, sino que es posible llegar al cielo. El puente que Dios construyó sí me hace llegar al cielo. Es un puente que no puede ser catalogado como una de las 7 maravillas del mundo, porque el puente que Dios creó, ese puente está por encima de cualquier maravilla aquí en la tierra. El puente que Dios creó fue el puente entre el cielo y la tierra. Así como la naturaleza cuenta la gloria de Dios y la gente puede ir a sentarse y admirar esa estructura, porque un ser humano puede hacer estructuras, pero la naturaleza siempre va a llevar la ventaja. Nosotros podemos catalogar que el mayor puente lo construyó Jesús hace más de 2000 años. Hay un puente que atraviesa tiempo y espacio. Hay un puente que es invisible para nuestros ojos, pero no invisible para Dios. Este puente, aunque invisible, es la esencia de la realidad del cristiano y está simbolizado por la cruz y se llama el puente de la reconciliación. Es el puente de la reconciliación. Hay un puente que se construyó entre Nueva York y Búfalo que costó $12 millones hace muchos años atrás para ahorrarle a la gente 20 minutos. 20 minutos. Es el puente que conecta. Ahora, si un puente que se crea para ahorrar 20 minutos cuesta tanto, imagínese el puente que creó Jesús entre el cielo y la tierra. Es el puente de la reconciliación. Cuando usted ve la cruz, usted ve 2 extremos uniéndose en un solo escenario. Dios, a través de su Hijo,
crea el puente de reconciliación de Dios. No cuesta 20 millones de dólares ese puente. Cuesta mucho más porque es incalculable el precio que se pagó por ese puente. No nos ahorra 20 minutos. Nos da vida eterna que no tiene un precio que pagar. Fue un costo infinito y no solamente nos hizo ahorrar tiempo, sino nos da eternidad para aquellos que estamos en este mundo e iremos a otro mundo. Nunca, escuche bien, nunca se podrá calcular el precio de ese puente. Es incalculable, es increíble porque fue la cruz donde muere el Hijo de Dios. Y esto es una forma bien extraña de construir un puente. Esto es una forma bien extraña de construir un puente, pero era la única forma en que Dios podía reconciliar la eternidad con la materia. ¿Cómo pudo haber hecho esto posible? A través de la cruz de Cristo. Este puente permite a nosotros que éramos pecadores acercarnos a Dios sin temor, sin miedo, sin vergüenza, sino con fe y con confianza. Cuando usted vea la cruz, un símbolo, solamente un símbolo, pero esa cruz significa una conexión de reconciliación, un puente de reconciliación. Jesús vino aquí a la tierra para conectarnos con el Hijo, para conectarnos con el Padre. Y qué bueno que usted y yo pudimos cruzar ese puente. El puente que nos dio una esperanza de vida. Un puente que nos dio una forma más de sonreír cuando ya no encontrábamos qué más hacer con nuestra vida, qué más hacer con nuestro matrimonio, qué más hacer con nuestro cuerpo. Dios nos dio una conexión divina. Es un puente que podemos cruzar. Hay una actriz de Hollywood que se le acercó a un pastor y le dijo: pastor, te he oído una y otra vez hablar que Jesús murió y que Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y que cuando Él murió por nuestros pecados son perdonados. Pero ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? La conexión es la palabra reconciliación. La conexión es reconciliar. Escuche bien. Suficiente para que el pecador lo experimente, suficiente para que cualquier creyente lo explique. ¿Ok? Escuche bien. La palabra reconciliación significa unir, devolver la armonía y hacer que vuelvan a ser amigos los que se han peleado. Reconciliación. La reconciliación sucede cuando un marido y una mujer y la esposa han tenido una riña. Rara, aquí raro que pase, eso pasa en otras iglesias que he ido, he notado mucho eso, aquí no. Y eso que causa contienda y después de un tiempo, espero que no sea mucho, vuelven a reconciliarse. Qué lindo, ¿verdad? Algo hermoso. Quizá una parte tira el paño de la tregua, hablan, o dice: vamos a sentarnos, vamos a hablarnos porque no podemos estar así, llevamos 2 días entrompados, esto no puede ser. Pero la reconciliación sucede cuando pasa eso. Y cualquier cosa que una de las dos partes haga para acercarse al otro se llama reconciliación. Es crear el puente para volver a conectarse. Es para devolver la armonía, para unir. ¿Me sigue hasta aquí? Porque debemos entender lo que es reconciliación.
El volver a conciliar dos amistades que se pelearon, que tuvieron diferencias. El volver otra vez a que haya un consenso entre los dos. Cualquier cosa que los impulse a hacerlo es un puente de reconciliación. Por eso había un abismo, escuche bien, había un abismo, una profundidad entre Dios y los hombres. Y Jesús crea ese puente. Jesús crea el puente para conectarnos. Ese puente se llama Jesús. Ese puente se llama la reconciliación. Él les abrió el camino, el puente de la reconciliación los vuelve a unir, haciendo un abismo, ahora un acceso. Qué bueno que tú y yo ya no necesitamos un intermediario en la tierra, porque ya tenemos a Jesús. Por eso es que nosotros amamos a la gente católica, pero yo no necesito un papa, porque Jesús es mi intermediario. Y abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el cual Él nos dio acceso directamente al Padre. Y ahora podemos ir a hablar con Él. Ya no tengo que confesarle los pecados a un hombre. Le confieso los pecados directamente al Padre y Él me perdona en el instante. Qué bueno es tener acceso a aquel que todo lo puede hacer. Tú tienes acceso. Mira que está tú, dile, tú tienes acceso. ¿Se escuchó? Tú no tienes que ir porque ya Cristo, cuando vino aquí a la tierra, formó ese puente. Porque no, hay otro. Jesús es el único, Jesús es el único, Jesús es el único. El puente de la reconciliación vuelve a unir. Por eso 2 de Corintios 5, del 18 al 24, dice de la siguiente forma: y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién está hablando? Y nos dio el ministerio de la tú y yo tenemos el ministerio de la wow. Quiere decir que Jesús primero vino a reconciliarnos y después nos dio el ministerio a nosotros. ¿Ve que no nos dio el ministerio de condenación? Hello. ¿Ve que no nos dio el ministerio de juzgar? ¿Ve que no nos dio el ministerio de chisme? No nos dio el ministerio de pleito. No, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga conmigo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A nosotros, la iglesia, se nos dio el ministerio de reconciliar a la gente que no conoce a Dios con Dios. Tú y yo tenemos un trabajo aquí en la tierra y es reconciliar a la gente con Dios. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. No se nos dio el ministerio de decir, tú vienes a la iglesia cuando vistas de esta forma, cuando hables de esta forma, cuando seas santo como yo. No. A nosotros se nos dijo, mira, aquí está el Padre, tengo un encuentro con el Padre, tengo un encuentro con el Espíritu Santo, y que cuando Dios te encuentre contigo y tú te encuentres con Él, tu vida va a cambiar. Tú no tienes que ser conforme a mí, tú tienes que ser conforme a Él. ¿Se escucha? Se nos dio un ministerio poderoso. Tú y yo tenemos el trabajo de reconciliar a la gente, no ponerle obstáculos a la gente, no ponerle más cargas a la gente. Si el yugo es fácil, ¿por qué complicar esto, mi querido hermano? ¿Por qué complicarlo? Nosotros somos expertos complicando las cosas.
Porque creemos que en lo complicado ahí está Dios. No. Nosotros somos los que hemos complicado a veces los procesos. Y le hemos puesto nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 nosotros. Pero Jesús le dijo al hombre que está a su lado en la cruz del Calvario desde hoy. Desde hoy, wow, ya está en el cielo. La salvación es lo más fácil que alguien debería entender allá afuera. Pero se nos hace a nosotros tan difícil porque no entendemos que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Por eso, a menudo, escuche bien, cuando se trata de reconciliación, el más inocente es quien construye el puente. Lo repito otra vez, el más inocente es que él construye el puente. Quien entre dos personas que están en conflicto, la más sensible es la que construye el puente siempre. Y el otro dice, el más orgulloso ni tranza. Porque como él se ampara, el que tiene la razón, a veces el que construye el puente es el más inocente. Y en esta historia, el más inocente era el Hijo de Dios que no tenía culpa de nada. Sin embargo, Él fue el que hizo el puente para que tú y yo pudiésemos reconciliarnos. Ay, alguien podía dar gracias a Dios. Porque tú y yo éramos bien orgullosos, tú y yo éramos bien pecadores. Y el más inocente bajó y reconstruyó el puente. No tenía la culpa. Nosotros fuimos la que le embarramos. Nosotros fuimos los que nos tiramos para atrás. Sin embargo, Él vino y construyó ese puente. Dios fue, escuche bien, la parte inocente del conflicto y se humilló. Y construyó el puente de reconciliación para que el hombre pudiese conciliarse otra vez con el Padre. Por eso, Dios fácilmente podría decir que los aplaste el pecado, que se los lleve quien no los trajo. Yo no voy a bajar para ellos. Si yo les di una oportunidad y no la aprovecharon, le he hablado un montón de veces, han visto mis milagros, han visto mis maravillas. El pueblo de Egipto vio milagros y señales por 40 años en el desierto y con todo y eso dudaron y quisieron volver a Egipto. Dios hubiese dicho, los dejo ahí a la deriva. Sin embargo, Él podía haber terminado todo ese conflicto, pero Dios no se complace con la muerte de nosotros. Él quería morir por nosotros. En otras palabras, Él no quería que tú muriese sin esperanza. Por eso envía la parte más inocente. En otras palabras, Dios pagó el precio. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de esta serie Puente. Dios pagó el precio. No hay satisfacción. Para Dios no había satisfacción en matarnos a todos nosotros. No, porque no hablaba de su esencia como Dios amoroso. Aunque Él es todopoderoso, la satisfacción no venía de destruir a la humanidad, sino de reconciliar a la humanidad. Escuche bien eso porque es importante. La satisfacción de Dios no era destruir la humanidad, era reconciliar la humanidad. Por eso, el amor de Dios es eficaz. ¿Funcionó el plan? ¿Funcionó la cruz? Sí, funcionó la cruz. ¿Fue efectiva la reconciliación? Sí, todavía sigue siendo efectiva la reconciliación. Cada vez que alguien dice yo quiero a Jesús, es efectiva la cruz del Calvario. Y yo le doy gracias al Señor porque todavía ese puente la gente lo sigue cruzando. Y yo oro para que tu casa y tu familia también lo cruce también. Para que también haya esperanza en tu casa. Para que también haya esperanza en tu familia. Para que también haya esperanza con tus amigos. Para que también haya esperanza. Que todo el mundo cruce ese puente. ¿Fue efectivo? Seguro que sí.
Pero pastor, si yo lo que veo es que este mundo va para atrás. Pero es efectivo. Fue efectivo. Pero la gente va a volver al pecado. Sí, pero hay otros que no volverán. Y por eso lo hacemos. Wow, ¿cuánta gente se bautiza? Tan pocos que perseveran. ¿Y? Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero yo estoy aquí para predicarlo. Y el que crea, ahí le va. Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Porque no. Diga conmigo, porque no. Porque no. Y te pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Papi, ¿por qué no puedo ir para allá? ¿Por qué no? Pero eso no te satisface a ti, esa respuesta, ¿verdad que no le satisface? Porque, ¿verdad que no? Y ni todavía los adultos tampoco se empejan también. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo estacionar ahí? ¿Por qué no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo para ¿qué? Para condenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, ¿por qué no? Porque no lo envió para ese propósito. Y número dos, porque ya el mundo estaba condenado. Mira, eso es como estas personas que le dan cadena perpetua. Cadena perpetua son 99 años o más. Y las probabilidades de que un preso llegue a los 99 años son escasas. Ni tú ni yo tampoco. ¿Ok? Pero si llegase a los 99 años, seguiría preso. ¿Ok? Eso quiere decir que si en ese proceso que él tiene una cadena perpetua, ven que él cometió otros delitos, se le da una doble perpetua. Eso quiere decir que tiene dos dobles perpetuas. Ted Bundy, que fue un asesino de mujeres para los años 60 y 70, se cree que mató a más de 35 mujeres. Le dieron doble cadena perpetua. Doble. Eso quiere decir que él no iba a salir ni en esta vida ni en la eternidad. ¿Ok? Entonces, tú decirle a alguien que tiene cadena perpetua que le extendieron su perpetua, no tiene sentido porque es perpetua. Entonces, cuando tú entiendes lo que Pablo está hablando, lo que Juan está hablando, Jesús no vino para condenarlo porque él sabía que ya nosotros estábamos en perpetua. Estamos en perpetua. Ya todos estábamos en perpetua. No había break, no había oportunidad. Y por eso es que yo tengo que entender que Jesús, cuando llega aquí, no les va a decir, mira, ustedes están mal. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarlo. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Jesús siempre buscó un mensaje diferente. Venid a mí, los que están cargados, los que están cansados, yo los voy a hacer descansar. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos y humildes. Y ve, Jesús empezaba a predicar otra forma. Jesús nunca le dijo, a ustedes se los va a llevar el diablo. Ustedes están perdidos 475.700 veces. Jesús le dijo, en mí ustedes pueden descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los que están ahí cansados. Esa es la esperanza que la gente necesita escuchar. Se escucha. Porque si Jesús no vino para condenar, ¿qué tú haces condenando? Si el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, ¿cuál fue el ministerio que se nos dio a nosotros? El ministerio de la reconciliación. Y si Jesús vino a reconciliar al mundo, ¿qué hacemos nosotros? Nuestro trabajo es reconciliar a la gente con Dios. No hay de otra. Y mientras la iglesia del Calvario exista para levantar una nueva generación de ministros, vamos a decirle, en Dios tú puedes comenzar otra vez. Y no hay pecado que te avergüence, no hay pecado que te señale. Aquí venimos, aquí vamos a levantarnos. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo va a levantar. Dale un aplauso si lo crees al Padre, vamos. ¿Por qué? Este puente, como cualquier otro puente, solo tiene valor en la medida en que se cruza. Es importante conocer esto. El puente tiene valor solamente en la medida que se cruza. Todo puente que se construye es para cruzarlo. No se construye un puente para admirarlo, porque la belleza del puente es cruzarlo. La belleza del puente es atravesarlo. En una novela de Maurice Hewlett, un sirviente del rey dice, había padre, mi señor rey Ricardo, un padre que mató a su propio hijo para que el mundo fuera mejor. El sirviente le dice al rey, hubo un padre que mató a su propio hijo para que el mundo fuera mejor. Y el rey preguntó, ¿y el mundo es mucho mejor? Y el sirviente le contestó, no mucho. Pero eso no fue culpa de Dios. Porque él tenía y tiene todavía la posibilidad de ser mejor por aquel sacrificio. El mundo no es mejor todavía, pero el mundo tiene la probabilidad de ser siempre mejor por aquel sacrificio que se hizo un día. No todo está completo, pero todo va a mejorar si le seguimos diciendo a la gente, en Jesús hay esperanza. En otras palabras, la gente te dirá, pero ustedes llevan tanto tiempo predicando y el mundo sigue igual. No, pero por aquel sacrificio, uno que acepta al Señor, uno que cambia la familia, uno que cambia a sus hijos, uno que cambia el trabajo, uno que cambia sus generaciones, uno que cambia a sus nietos, uno a la vez cambiamos el mundo por aquel sacrificio. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. Mira la gente que está aquí, mira la gente que está conectada allá. Mira todas las iglesias alrededor del mundo. Mira la gente que se sigue convirtiendo alrededor del mundo. ¿El mundo es mejor? Sí. El mundo es mejor por aquel puente que se hizo. Si no se hubiese hecho, entonces sí que estuviésemos mal. Debido a la cruz, escuche bien y copie esto. Debido a la cruz, cada persona es un potencial hijo de Dios. Debido a la cruz, cada persona es un potencial hijo de Dios. Cada vez que usted ve a una persona que no conoce a Jesús, es un potencial hijo de Dios. Y te va a decir, no, es que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice, al que le recibiese, a ese le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No se imagine, lea la Biblia y te verá que
Debido a la cruz, cada persona es un hijo potencial de Dios. Todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo debe ser bienvenido en la casa del Señor. Escuche bien, todo el mundo debería llegar a los pies de Cristo. No debería haber acepción de persona en la iglesia. No debería haber una cláusula que dijera, aquí no se permite gente. Yo fui a predicar en un sitio que lamentablemente había unas reglas al frente. Que mejor era ir al cielo que entrar a esa iglesia. Sí. ¿Sabe por qué? Decía, no pantalones cortos, no chancletas. Y yo lo único que pondría afuera es, por favor, venga con ropa. Es lo único. Pero en la iglesia debería ser bienvenido todo el mundo. Por eso es que yo choqué mucho en la pandemia cuando decían que la gente que estaba enferma no podía ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde los vamos a meter? El día que yo le prohíba a los enfermos entrar, ¿qué evangelio estamos predicando nosotros aquí? No, si usted tiene síntomas, se queda en su casa. No, si usted tiene síntomas, venga aquí, que el poder de Dios lo va a sanar, que aquí vamos a orar por los enfermos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo me empantaloné. No, si está con catajo, que venga con catajo, que venga con cáncer, que venga con lo que sea. Hay que dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hay que tener cuidado de no quitarle lo de Dios y dárselo al César. ¿Qué evangelio estamos predicando? Aquí lo que queremos son sanos. Jesucristo amado de la gloria. No, porque es por el bien de la gente, por el bien de la gente, que el pecador más pecador se sienta con el que se cree más santo y el más santo tenga que aprender del pecador y que el pecador tenga la convicción que también puede llegar también a ser santo igual que esa persona. Porque Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, lo sorprendente es la humildad de Dios, que no teniendo culpa, que pudiendo echar a perder la humanidad, construyó el puente de la reconciliación. No tenemos a un rebelde, una imagen de un rebelde de rodillas ante un rey pidiéndole misericordia y perdón, sino más bien, escuche bien, tenemos un rey ante una creación rebelde, suplicándole, vengan a los pies de mi Padre. Ese es el mejor cuadro que tú puedes tener. Esto no es nosotros diciendo queremos a Dios. Esto es Dios viniendo a la tierra diciéndole, vengan. Ese es el cuadro más grande que usted puede ver en la Biblia. Es el rey humillándose a sí mismo y tomando forma de hombre. Es un rey despojándose de su gloria para venir a nacer en un pesebre apestoso. Porque la parte más inocente fue la parte que construyó el puente. Ahora tenga cuidado, y se lo digo a usted, tenga cuidado de que ahora que Dios le puso sus pies sobre peña, no te encuentres tú siendo el rey y humillando a otro. Recuerda que el rey del cielo bajó a la tierra y se humilló, y tú también tienes que tener esa misma actitud ante otros que no conocen a Dios. La imagen no es un rey castigando a la humanidad. La imagen es un rey bajándose y diciendo, mira, conozcan el amor de Dios. Esa es la grandeza. Dios construyó ese puente. Un puente de la reconciliación. Y ese puente tú y yo lo tenemos que predicar.
Ese puente tú y yo lo tenemos que hablar. Porque a nosotros, diga a mí, se me fue dado el ministerio de la reconciliación. Iglesia, tenemos un trabajo grande. Tú llevas 2 días de convertido, 50 años de convertido. Tenemos una tarea grande. La iglesia debe crear ese puente de la reconciliación y ver a la gente cruzarlo. Esa es la gloria del puente. Que todo el mundo conozca a aquel que me cambió la vida. Que todo el mundo conozca el que ha dado paz en medio de la tormenta a mi casa. Que todo el mundo conozca que en Dios se puede comenzar otra vez. Ese puente de la reconciliación todavía está abierto para todo aquel que quiera cruzarlo. Y tú y yo, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos una responsabilidad. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Nunca critique a otro por el pecado que está haciendo. Tú estás ahí para que esa persona se reconcilie con el Dios que puede perdonar esa conducta, ese pecado. Ese es nuestro trabajo. El único trabajo del diablo es ser acusador. No hagas el trabajo del diablo tú. Porque el diablo no necesita empleado. El cielo necesita reconciliadores. Habrá alguien que diga, yo quiero ser un reconciliador. Habrá alguien que diga, yo quiero ser un reconciliador.